Si eres de las personas que cada vez que reinicia o enciende tu equipo, te sale este error que dice, CPU Fans Error, presiona F1 para arrancar desde el setup y no sabes cómo solucionarlo, pues quédate hasta el final del video para enseñarte a cómo resolver este error desde la raíz. En primer lugar, lo que vas a hacer es ir a tu teclado y presionar el teclado F1 para que nos lleve al menú de la BIOS de nuestra placa. Un detalle importante a tener en cuenta: este error generalmente se presenta en todas las placas Asus. Por lo cual, no importa el modelo de placa Asus que tengas, todos llevan el mismo procedimiento. Una vez que estás dentro de la BIOS de tu placa, quiero que te fijes en algo importante que viene a ser la fecha y hora. Si la fecha y hora de tu placa no concuerda con tu hora actual, quiere decir que tienes que cambiarle la pila. Para ello, solo te compras una pila de litio que cuesta aproximadamente $1 y lo insertas en tu placa madre. ¿Por qué razón es importante a tener en cuenta ello? Pues por la sencilla razón que si tienes una pila agotada, de nada sirve realizar las configuraciones que te enseñaré, porque a la siguiente reiniciada se seguirá presentando el error, y lo que se busca es eliminar el error de raíz, más no mantenerlo. Ahora bien, vamos a suponer que tu fecha y hora están bien. Entonces quiero que te centres en la parte inferior de tu placa. Por lo general te van a salir 4 opciones, en el cual tú te vas a centrar en la opción que dice modo avanzado o opciones avanzadas. Para ello, solo le das un clic ahí o presionas en tu teclado F7. Posteriormente, te saldrá un mensaje y solo le das un clic en aceptar. ¡Excelente! Una vez que nos encontramos dentro del modo avanzado, puedes notar que en la parte superior te van a salir 6 opciones, de los cuales solo le vamos a dar un clic donde dice monitor para ingresar a su menú. Una vez dentro del menú, nos vamos a centrar exclusivamente donde dice velocidad del ventilador de la CPU y le damos un clic ahí. Luego, te va a salir 2 opciones, que dice ignorar y monitor. Puede que en tu placa diga apagar o descartar. Sea cual sea el caso, solo le das un clic en la opción que te salga según tu placa, puede ser ignorar, apagar o descartar. ¡Excelente! Ahora bien, para cerrar con broche de oro, y para que haga efecto todos estos cambios realizados, solo vamos a ir a nuestro teclado y presionar el teclado F10. Posteriormente, nos saldrá este mensaje y le damos clic en sí y luego presionamos Enter. Al hacer este paso, pues prácticamente se va a reiniciar tu equipo, ya no te saldrá más el error y tu Windows cargará sin problemas. Si te sirvió hasta aquí el tutorial, no olvides suscribirte al canal, regalarme tu like y activar la campanita para seguir aprendiendo a resolver los problemas más frecuentes con tu Windows en tiempo récord. Que tengas un excelente día y nos vemos en un próximo video.